Un cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Penagos. En esta sesión de hoy se va a revisar nuevamente cómo se elaboran los laboratorios 2 y laboratorio 3, que vendría siendo correspondiente a la clase 26 del curso de máquinas eléctricas para los programas académicos de tecnología en electromecánica y tecnología en sistemas electromecánicos. Vamos a empezar entonces repasando lo que se debe realizar para la entrega del laboratorio 2. Entonces, el nombre de la guía es Laboratorio Virtual Transformador Trifásico. Entonces, esta es la guía número 2 y básicamente lo que se debe realizar es la conexión de un transformador, en este caso de 3 transformadores monofásicos, para formar un transformador trifásico. Entonces, se va a hacer un esquema por medio del software Cadecimu y además se va a entregar un informe en donde se puedan ver los cálculos, ver el esquema y además también se debe enviar el archivo como tal. Entonces, cada uno de los equipos va a tener como tal una relación de transformación simple y compuesta, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, la figura 1 como tal muestra el transformador monofásico, este es de 600 vatios, y muestra las bobinas que tiene como tal esta máquina eléctrica. Entonces, se puede observar acá que cómo son las polaridades de ese transformador. Entonces, es importante tener como tal esa convención de los signos. Posteriormente, también se puede observar que se van a utilizar 3 de estos, es decir, se van a necesitar 3 exactamente los mismos para tener entonces esa conexión trifásica. Se van a realizar los cálculos correspondientes a cada uno de los tipos de conexiones y también se va a determinar, obviamente, si el primario o el secundario están en serie o en paralelo, y también se va a determinar si el primario se conecta en delta a una estrella, al igual que el secundario, teniendo en cuenta estos tipos de conexiones posibles: delta delta, delta estrella, estrella delta o estrella estrella. Entonces es importante aclarar cuál de los tipos de conexiones son los posibles para este caso. Muy bien, posteriormente se elabora el esquema en el Cadecimu. Entonces se tiene la alimentación, cable fase, transformador, transformador monofásico. Aquí están las rutas como de dónde están ubicados cada uno de los elementos. Entonces aquí está transformaciones, alimentación, protección y demás. Entonces, adicional al esquema de indicarse el nivel de tensión entre cada una de las conexiones del transformador. También se debe colocar en la parte derecha, la parte inferior derecha, se debe colocar estos datos, que serían datos de los integrantes, el nombre del laboratorio y el curso como tal. También se agrega el documento de cada uno. Esto se hace porque en la parte inferior se ubica lo que vendría siendo una tablita en la que podemos llenar cada uno de estos datos. Sin embargo, es muy limitada esta tabla, entonces como tal no se puede llenar muy bien esta parte. Entonces mejor se va a hacer como de esta forma para que sea mucho más posible ingresar cada uno de los datos de los estudiantes. Dos puntos a tener en cuenta son la elaboración de un informe en el que se evidencia el desarrollo de los numerales 5.1, 5.2 y 5.3. El documento debe tener portada, es tal cual un informe, tal cual como se viene entregando. Debe tener un resumen de máximo 200 palabras. Es un resumen muy breve, si es posible pueden agregar resultados, pero ese resumen como tal va a ser para indicar, en mi caso, docente que lo va a leer, para conocer qué tiene el documento como tal. Muy bien. Posterior a esto, es recomendable tener el texto en tamaño normalizado, dado que no es bueno combinar tampoco muchas fuentes. Tablas y figuras deben estar nombradas y las van a agregar. Agregar una sección de conclusiones y referencias si es el caso. Y también incluir el archivo del Cadecimu junto con el archivo del informe. Y es primordial, dado que este archivo como tal se va a abrir para mirar efectivamente qué documento o qué esquema fue el que realizaron y mirar si es el mismo que tiene el informe.
Aquí hay como unos enlaces por si quieren mirar cómo se comprime un archivo. El envío se hace por medio del correo electrónico del docente, entonces ya en la fecha indicada como tal. Los puntos a evaluar van a ser 5. Entonces primero se tiene el resumen, después los cálculos en detalle, esquema del software KDeCIMO versión 3, bien documentado con los niveles de tensión para los valores de línea como de fase de ambos devanados del transformador, texto, conexiones, nomenclaturas y bornes y demás datos que se deseen agregar. 0.5 va a leer las conclusiones y 1 el archivo del esquema del en el software KDeCIMO. Obviamente estas son las notas máximas. Si hay inconsistencias, obviamente las notas van a entrar a disminuir. Trabajo que no se encuentra ordenado puede recibir una reducción a la nota de hasta un 10%. La bibliografía, si la van a agregar, debe estar en formato APA. La recomendación de la bibliografía es utilizar Mendeley. Mendeley es muy buen gestor de bibliografías. Pueden utilizarlo. Y si no, pueden utilizar también el gestor que tiene Microsoft Word. En este caso, en referencias aparece la parte de citación. Entonces, es como otra alternativa que se puede entrar como utilizar en esta parte. Entonces, se puede ver como más fácil acá. Muy bien, entonces, eso es como los datos. Entonces, vamos a elaborar un ejercicio para mirar entonces cómo se realiza. Entonces, primero vamos a hacer los cálculos, unos cálculos breves de básicamente 2 ejercicios. Y vamos entonces a mirar brevemente cómo se puede realizar el cálculo de estos tipos de conexiones. De hecho, ese tipo de conexiones también fue evaluado en el curso, entonces es importante como también aclarar como esta parte que ya se tiene un breve conocimiento. Muy bien, entonces por ejemplo vamos a empezar a realizar este ejercicio. Entonces vamos a tener que la relación de transformación simple, o sea, A sub S, voy a acercar esto más para que vamos a poner esta 0.33 y una relación de transformación compuesta también que es de 0.33. Entonces, y además se tiene que otro dato que el primario está conectado en estrella. Muy bien, esta es la información como que se tiene para realizar el ejercicio. Entonces aquí la vamos a ordenar. Entonces básicamente lo que se pide es cómo es el tipo de conexión del primario y el secundario del transformador. Cuáles son los niveles de tensión y además entonces cómo quedaría ya el esquema ya modificado como tal. Muy bien, entonces ya es por teoría del curso, se sabe que cuando se tiene el primario en estrella o el primario en delta, cualquier tipo de conexión, o sea el secundario, y la relación de transformación simple compuesta la misma, es porque ambos lados tienen exactamente la misma conexión. Entonces podemos inferir aquí que el secundario también es en estrella. Sin embargo, vamos a demostrar eso. Entonces vamos a copiar esta figura y la vamos a pegar por acá. Bueno, voy a eliminar la idea es pegarla completa. Y vamos a pegar entonces 1, 2 y 3. Permítanme, yo subo esto. Listo, entonces vamos a basarnos en uno solo. Entonces lo que necesitamos saber es cuál es el nivel de tensión que tiene entonces el transformador en el primario y en el secundario. ¿Por qué razón? Porque no sabemos cómo está conectado esta máquina. Entonces vamos a empezar como tal a desarrollar ese dato. Entonces lo que vamos a utilizar es valores de fase. Podemos partir tranquilamente de esto porque es la forma mucho más sencilla en la que se puede entonces entrar como a empezar a realizar el ejercicio. Entonces, recomendable utilizar valores de fase inicialmente. Entonces, recordemos que la fase, tomamos un transformador y dependiendo de los valores de línea, perdón, de los valores de cada bobina, vamos a entonces a determinar el tipo de conexión. Entonces, aquí lo que podemos hacer es valores de fase primario y valores de fase del secundario. Y sin embargo, aquí podemos relacionar otra vez la relación de transformación simple.
Muy bien, recordemos que la simple está relacionada con valores de fase. Entonces por aquí voy a insertar una ecuación. Y aquí vamos a colocar que la relación de transformación simple es igual a valores de fase del primario dividido el valor de fase del secundario, para tenerla como referencia acá. Muy bien, entonces esto básicamente es como la ecuación que vamos a entrar como a utilizar. Entonces, se sabe que esto es una relación, o sea, una división, entonces relación de transformación simple es igual a valor de fase 1, aquí en Excel es igual esta celda C6 dividido esta celda C7 y le voy a dar Enter. Aquí me arroja un error porque no estoy dividiendo sobre nada, entonces es la suma que estoy dividiendo sobre 0. Entonces, como tal, aquí se va a corregir esta parte. Entonces, debemos utilizar los datos que están en ese transformador. Tenemos 110 voltios, entonces nosotros podemos tener las opciones de tener 110 voltios, 220, 330. Esas son las tres opciones que podemos obtener de este transformador, tal cual como se muestran aquí en la imagen. Entonces, al tener esas tres opciones, no podemos entrar a utilizar, por ejemplo, 55 voltios, 165 voltios o algo así, sino básicamente 110, 220 y 330. Sabemos que esa relación de transformación simple nos debe dar 0.33. Normalmente 0.33 es igual a un tercio. O sea que si esto es un tercio, entonces el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser 3. Tenemos que buscar que el denominador sea 3 veces que el numerador. Entonces, básicamente partimos de 110 voltios y miremos que el triple de 110 sería, pues, en Excel pues sería 110 por 3, serían 330 voltios. Y estos 330 los podemos obtener dado que podemos conectar tres bobinas como tal. Podemos conectar, por ejemplo, bobina 2, bobina 3 y bobina 4, como si fuera el secundario del transformador. Entonces ya se tiene que valores de fase, en este caso, son coherentes y nos da esa relación de transformación simple. Obviamente, si colocamos, por ejemplo, 330, lo hacemos al revés, 110 nos va a dar 3. No se cumple con lo que nos piden en el ejercicio. Entonces, 110 y 330. Obviamente podemos tener más opciones, por ejemplo 220, pero nos va a dar 0.5, entonces no es el valor como tal que tenemos. Entonces esto lo vamos a resaltar en color verde. Ya resta hacer los valores de fase, perdón, los valores de línea, pero igual los valores de línea vamos a calcularlos de todas maneras. Entonces vamos a hacer como una ecuacióncita aquí. Bueno, entonces colocar valores de línea, por ejemplo, valores de línea 1 va a ser igual valores de línea 2. Recordemos que línea es entre los dos cables. Entonces aquí lo que vamos a hacer es entrar como a hacer como esa ecuación. Entonces vamos a insertar ecuación. Entonces, como sabemos aquí que el primario está conectado a una estrella, ya sabemos que por teoría, al tener la misma relación de transformación simple y compuesta, el secundario también va a estar en estrella. Y sabemos que con la conexión en estrella, los voltajes de línea de fases difieren, mientras que las conexiones delta son exactamente los mismos. Entonces, voltaje de línea es igual a raíz de 3, sería radical, raíz de 3 al 250, para hacer este puntico, voltaje de fase. ¿Listo? Tenemos el voltaje de fase acá. Como tal. Entonces, como lo que necesito calcular el voltaje de línea, entonces vamos a encontrarlo. Vamos a mirar cuánto es ese valor. Aquí voy a colocarla como en estas de aquí, como para diferenciar un poco acá. ¿Listo? Entonces, voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. O sea, el voltaje de fase 1, que lo tengo aquí, doy clic en esta celda y él me dice cuánto es ese valor como tal. Entonces ya tenemos que esto nos va a dar 190.52 voltios. Lo mismo voy a hacer acá abajo. Aquí en Excel puedo arrastrar esta fórmula que nos va a facilitar como esa información. Claro que vamos a ver si él me deja como seleccionar este puntico. Vamos a correr un poquito esto. Y aquí ya me seleccionó como tal el valor. Claro que tengo que mirar muy bien qué celda me está seleccionando. Y sí sería eso. Entonces ese sería voltaje de la línea 2. 571.57 y etcétera en este caso. Listo. Entonces aquí vamos a seleccionar
soportes externos, y estos serían los voltajes de línea para este caso. Si nosotros quisiéramos hacer como tal esa relación, hay que recordar que la relación también sería apta para ambos casos como tal. Muy bien, entonces aquí se tiene como tal esa información. Entonces voltaje de línea, voltaje de fase difieren, pero la relación es exactamente la misma como tal. Muy bien. Incluso lo podemos comprobar aquí, comprobémoslo de todas maneras, no hay ningún problema. Entonces aquí, regla de transformación compuesta es igual a voltaje de línea dividido voltaje voltaje de línea 1 dividido voltaje de línea 2, y me va a dar los mismos 0.33 que tienen como acá. Aquí vamos a copiar y pegar esta formulita aquí abajo. Entonces aquí como a combinar y centrar, aquí vamos a darle solamente los bornes externos y aquí un borne grueso. Acá, listo. Entonces voltaje, relación de transformación compuesta, es igual a voltaje de línea 1 dividido voltaje de línea 2, que fue tal cual lo que se acabó de hacer. Entonces ya se tiene aquí cuál va a ser ese tipo de conexión. Ya sabemos entonces que en el primario vamos a obtener una conexión de 110 voltios y en el secundario 330 voltios. Voltaje de línea y de fase ya comprobamos que son equivalentes, entonces podemos proceder a hacer como el análisis de qué conexión bien. Entonces se sabe que tenemos 110 voltios en el primario, esto ya es sabido, entonces no hay como inconveniente acá. Tenemos 110 voltios, entonces nuestro primario va a ser una de las bobinas, puede ser cualquiera, no hay ningún problema. Para tener una de las bobinas lo que se hace es empezar como tal a dibujar cómo vendrían siendo las conexiones. Entonces aquí tenemos nuestro primario y este primario va a tener 110 voltios. Voy a darle aquí en vista y le voy a dar que no vemos el lineal de cuadrícula. Bueno, démosle aquí en dibujar. Muy bien. Voy a salirme acá como para que él seleccione esta celda. Ahora sí. Entonces aquí hay 110 voltios, que sería para uno de los transformadores. Y aquí obviamente no hay una conexión en serie en paralelo porque solamente tenemos una bobina. Y tenemos 330 voltios en el secundario. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Debemos unir estas bobinas, lo que sería bobina 2, bobina 3 y bobina 4, con el fin de obtener esos 330 voltios que nos están pidiendo. Entonces, ya es conocido que si queremos tener bobinas, la suma de las bobinas, en este caso para sumar el voltaje, debemos conectarlas en serie. Y en serie se conectan diferentes polaridades. Entonces vamos a suponer que esta polaridad positiva va a ser un cable en los que vamos a conectar y vamos a empezar a unir. Entonces es negativo, negativo se une con positivo. Unamos, por ejemplo, esta de acá. Y aquí negativo se une con positivo. Vamos a sacarla acá. Vamos a hacerla mejor de otra manera. Vamos a hacerla de esta manera. Negativo con positivo. Y negativo con positivo. Y mejor este cable lo sacamos acá. Para que sea como mucho más fácil conectar estas bobinas. Y aquí vamos a tener los 330 voltios. Si hacemos una conexión con el mismo signo, lo que vamos a obtener son 110 voltios de todas maneras, pero ya en las tres bobinas, entonces no es como la idea. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a replicar esto mismo en los tres transformadores restantes. Entonces vendríamos a replicarlo en el transformador 2 y en el transformador 3. Entonces aquí vamos a hacer algo diferente. Voy a deshacer esta conexión, pero en vez de llevarme esto para allí, voy a deshacerla otra vez. Ya van a mirar por qué. Entonces, este positivo, llevarlo aquí. Este negativo se conecta con este positivo. Y este negativo con este positivo. Y este negativo es el que voy a sacar. Mejor voy a sacarlo por este lado. Y aquí tenemos los 330 voltios.
Obviamente, si yo mido entre los bordes de bobina 2 o entre bobina 3 y bobina 4, voy a tener 110 voltios. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, lo que procedemos a hacer es hacer exactamente lo mismo con las otras dos bobinas. Entonces, aquí para este caso práctico no voy a seleccionar esto. Vamos a ver, control C, control V y control V. Entonces, aquí ya tengo como los tres transformadores. Y básicamente lo que voy a hacer es conectarlos en estrella. Entonces voy a conectarlos con un color rojo. La estrella sería tener en cortocircuito tres terminales, por ejemplo esta. Entonces sigo conectando acá, esto sería en estrella. Y ya conectaría este último. Entonces miren que ya esas tres conexiones están en estrella, lo que sería la parte del primario y la del secundario. Ya están ambas en estrella. ¿Qué es lo que hago después? Ya sacaría los cables, que son los que se van a alimentar como tal. Entonces vamos a sacar esto de color rojo, azul. Perdón, saquémoslo de este color azul, vamos a ver si contrasta. No contrasta muy bien, entonces saquémoslo con el mismo color negro. Entonces aquí ya tenemos lo que sería nuestra primera línea, nuestra segunda línea, aquí sería nuestra tercera línea, que sería la del primario, y aquí obtenemos la salida. Entonces, línea, no sé, línea A, por así decirlo, línea B, y aquí obtendríamos nuestra línea C. Entonces aquí ya estaría como tal, y ya listo la conexión de ese transformador. Ya lo que tendríamos a conectar en línea 1, línea 2, línea 3 es la alimentación de la red, y línea A, línea B y línea C ya tendríamos como tal esa alimentación para la carga. Entonces miren que la carga tendría como una salida ya el voltaje ya es que está determinado acá. Pero obviamente si nosotros medimos entre líneas, creo que es bueno aclarar eso. O sea, entre línea A y línea B, ya miramos aquí, vamos a tener un voltaje de 571.57 voltios. Si medimos entre línea A y línea B. Línea B y línea C vamos a tener exactamente el mismo, y línea C y línea A vamos a tener exactamente el mismo. Entonces, ya esto vendría siendo como esos voltajes que vamos a tener. Entonces, miren cómo se incrementa ese nivel de tensión cuando tenemos este tipo de conexión. Vamos a hacerlo entonces en el K décimo. Vamos entonces a hacer esto, abrir aquí el software. Y vamos a hacer tal cual esta conexión que tenemos acá. Voy a verla como a este lado y voy a arrastrar esto para acá. Entonces dijimos que aquí sacamos un transformador monofásico y vamos entonces a darle las instrucciones. Entonces vamos a tener una bobina, vamos a decirle que esto nos muestre que es, digámosle que es bobina 1. Entonces, en nuestro caso, vamos a rotarlo antes, a rotarlo a la izquierda, por ejemplo acá. Bueno, no le mostremos la bobina. Entonces, 1 va a ser H2 para este caso, 2 va a ser H1, 3 va a ser, que sería bobina 3, sería X2, y 4 sería X1, que es tal cual como están en la nomenclatura de estas imágenes. Como podemos ver acá, H1, H2, X2, X1. Bueno, sabemos de que esto es que son 2 para cada transformador. Entonces, control C, control V. Y entonces vamos a empezar a conectar brevemente. Entonces aquí sabemos de que este
va a tener una conexión de 110 voltios. Colocarle aquí como esto para que se note como esa dimensión. Y voy a hacer tal cual esta conexión que está acá. Entonces, por ejemplo, H2 va conectado con este. Bueno, creo que se me olvidó colocar las polaridades. Este es positivo. H1 es positivo. Bueno, aquí tengo un pequeño error. Igual yo lo voy a corregir. Esto es X2, X1. O sea que es X1, X2. Aquí me había equivocado. Aquí les doy disculpas. Listo, y falta sacar el negativo. Con esto corroboramos que estemos conectando correctamente en serie. Bueno, bien así. Listo, entonces olvidé el otro negativo. Se me olvidaron los dos negativos de este H2. Entonces aquí ya estaría. Vamos a mirar, entonces conecto negativo con positivo. Aquí uno de estos dos. Y ya lo que restaría es obtener H1 con X2. Dibujar texto. Vamos a colocar entonces 330, que es lo que nos dio como resultado. Pero ese 330 es entre estos de aquí. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí la conexión de uno de los transformadores. Es decir, ya tenemos esta conexión solamente de acá. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Vamos entonces a hacer las otras demás conexiones. Entonces, para no repetir nuevamente esto, bueno, creo que aquí se me olvidó cómo colocar este dato. Aunque yo creo que es explícito, pero entre X2 y X1 hay 110 voltios, entonces creo que no lo voy a colocar mejor. Entonces aquí selecciono esto, Control C, Control V. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si nos equivocamos seleccionando podemos perder la selección como tal. Entonces, mucho cuidado acá. Y aquí deshacer creo que es más complicado, entonces no vamos a incluir en eso. Bien, ya tengo entonces aquí esa conexión como tal. Entonces vamos a hacer la conexión en estrella. En estrella basta con unir la misma terminal de todos. Entonces, en este caso voy a unir H2. Y ya tenemos esta parte en estrella. Y lo mismo hacemos acá. Entonces, por ejemplo, X1 lo voy a unir acá para que todos queden potencializados, como esta parte. Ya todos están conectados. Vamos a sacar entonces las líneas. Recordemos que la conexión en estrella tiene como tal un neutro asociado. Entonces, ya con este caso vamos a realizar como tal la conexión de ese neutro también. Aquí me voy a alimentaciones y aquí línea, neutro. Y aquí vamos a disminuir esta parte. A colocarla así. Entonces, línea 1 va a ser cualquiera de estas. Permítanme que es aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, que esta sea línea 1. Línea 2 va a ser, por ejemplo, esta. Línea 3 vamos a colocar, por ejemplo, esta. Y el neutro va a ser
la conexión en delta, perdón, en estrella, que se tiene acá. Ya si nosotros queremos ir más a fondo, podemos dibujar texto y aquí vamos a colocar el voltaje de línea del primario, que en este caso es 190.52 voltios. Entonces vamos a colocarla, por ejemplo, acá. Vamos a llamarle control C, control V. Y también vamos a colocarlo por acá. Obviamente esto se debe estar más ordenado como tal. Entonces aquí vamos a unir este. Y vamos a unir lo que vendría siendo las líneas, solamente las líneas. No voy a unir el neutro, porque en el neutro ya tenemos como tal los 110 voltios. Miren que el neutro está conectado con respectivo línea. Este también viene acá, 190.52, viene con respecto a la línea 1, o sea, línea 1, línea 2, línea 2, línea 3. Y línea 1, línea 3 también es otra posibilidad que hay. Entonces aquí hay 190.52 voltios y también los 110 como tal. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para este lado. Entonces en este lado vamos a medir cada una de las líneas. Entonces aquí voy a inicialmente conectar la carga que aparece en la guía, que es un motor trifásico. Vamos a conectar estos cables de alimentación. Entonces vamos a conectar aquí la U. Sería la U, la V1 y W1. W1 es creo que acá. Y la puesta a tierra, en este caso, claro que tenemos también en neutro, pero no lo vamos como a conectar como para no enredarnos como esta parte. Vamos a colocar como esta puesta a tierra y la vamos a conectar directamente a este motor. Muy bien, ya quedaría como conectada la carga y además lo que resta es hacer como esas mediciones. Entonces aquí en dibujar texto vamos a colocar los valores de línea para la salida, que según lo que acabamos de hacer es 571.57.677. Vamos a dejarlo en 56.57. Vamos a dejarlo con 2 decimales. 58 voltios. Entonces esto es lo que vendría a tener cada una de estas líneas. Entonces esta línea tiene este valor. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Y vamos a colocar otro por acá. Entonces este valor de tensión viene estando acá. Aquí conectamos este otro. Y por último, aquí vendría siendo este valor de acá. Serían exactamente los que tiene asociados este motor. Entonces con este transformador podemos incluso llegar a tener esos niveles de tensión tan relativamente elevados, pero se pueden alimentar como tal. Muy bien, entonces así quedaría solucionado el esquema del ejercicio. Obviamente lo que quedaría faltando acá a la parte derecha son los nombres, los documentos, la información de la guía y el curso. Muy bien, entonces ese ejemplo ya quedaría listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo como para clarificar mucho más este tema. Vamos a darle aquí una hojita nueva y vamos a hacer un ejemplo que incluso ya habíamos hecho, pero vamos a clarificarlo mucho más. Vamos a suponer que tenemos una relación de transformación simple y una relación de transformación compuesta. Y esto se dice que la relación de transformación simple es 0.5 y la compuesta es 0.288. Vamos a repetir este ejercicio como tal para tener como mucho más claro cuál va a ser esas conexiones. Bueno, no nos dicen entonces cómo es la conexión del primario, cómo es la conexión del secundario y cómo es la conexión trifásica, si delta o estrella. Solamente nos dan estos valores de relación de transformación. Entonces vamos a empezar a encontrar quiénes serían esos valores como tal. Entonces vamos a copiar esta imagen, la vamos a pegar acá y vamos a hacer algo similar con este ejercicio. Entonces control C, control V, control V. Listo.
tenemos aquí estas conexiones. Vamos a mover esto para acá más bien. Ah, no, vamos a moverlo como para acá de momento. Muy bien, entonces tengo las 4 bobinas. Lo primero que tengo que identificar es cuál es el voltaje de fase del primario y cuál es el voltaje de fase del secundario. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar acá? Vamos a mirar cuánto vale ese voltaje en fase del primario del secundario y posteriormente lo que vamos a identificar es esa relación de transformación simple. Entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es copiar y pegar esta ecuación. Muy bien, entonces vamos a combinar y centrar acá. Y ya tenemos esa relación de transformación simple. Entonces sabemos que la relación de transformación simple, haciéndola aquí en el software de Excel, entonces sería el voltaje de fase del primario dividido el voltaje de fase secundario. Entonces aquí sería hace 6. Y muy bien, él nos dice que estamos dividiendo entre 0, pero es porque no nos hemos agregado los datos. Entonces, esa relación de transformación simple es 0.5. Ya sabemos que la conexión no es la misma en el primario y en el secundario, dado que tenemos valores diferentes, ¿cierto? Me refiero a que en el primario y el secundario no va a estar ni en delta delta ni en estrella estrella. Vamos a tener una variación de ambos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Identificar cómo obtener ese 0.5. Matemáticamente se puede inferir que el numerador, o sea, voltaje de fase 1, es la mitad del voltaje de fase 2. O bien dicho, el voltaje de fase 2 es el doble del voltaje de fase 1. En este caso, entonces vamos a identificar cuál es uno de esos datos como tal. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es suponer un valor de voltaje de fase 1. Entonces vamos a mirar cuál es el valor de voltaje más indicado para hacer la conversión de este transformador. Entonces, si sabemos que el voltaje de fase 1 es inferior al voltaje de fase 2, vamos a empezar con 110 voltios. Y sabemos que el voltaje de fase 2 es ¿cuánto? Tiene que ser el doble para que nos den ese valor. Miren que tenemos ahí los 0.5 que estábamos buscando. Uno podría decir, bueno, esto dio gracias como a esa información preliminar que teníamos. Sin embargo, vamos a hacer otro caso. Vamos a mirar. Recordemos que de ese transformador podemos obtener 110 voltios, 220 voltios, 330 y ya en teoría podríamos tener 440. Sin embargo, estos datos como tal no podríamos obtener 440 dado que estamos conectando todas las bobinas en un devanado del transformador y no estamos obteniendo como una bobina de salida o un secundario como tal. Entonces, máximo podemos tener 330. Por lo que si aquí conectamos 220, este tendría que ser 440. Y miremos que en el secundario no podemos obtener 440. Entonces, esto tendría que ser 110 y este 220. Muy bien, entonces aquí voy a darle bornes externos y aquí vamos a dar esto. Entonces, ya sabemos que el primario es 110 y el secundario es 220. Ahora sí, una pregunta es, si sabemos esto, entonces, ¿cómo vamos a conectar el primario? ¿En serie o en paralelo? Es lo que tenemos que preguntarnos. Vamos a responder a esa pregunta ya más adelante, porque ya sabemos que estos datos sí o sí los tenemos. Muy bien, nos falta la relación de transformación compuesta, es 0.288. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos definir qué tipo de conexión es. Ya sabemos que delta delta estrella ya están descartados. Entonces, no es esta conexión y no es esta otra conexión. Al descartar estas conexiones, nos queda solamente delta estrella, sería como la única que podríamos tener, o estrella
delta. Muy bien. Está la interrogante, ¿cuál de las dos podría ser? Entonces ya esta tabla es como, digamos así, otra tablita. Entonces estas dos vamos a pintarlas de color rojo para saber que no son. ¿Por qué no son? Porque recordemos que para que sean una de esas dos posibilidades, tiene que ser que la relación de transformación simple y compuesta sean las mismas. O sea, los dos nos deben dar 0.5 o bien 0.288 y no obtuvimos ninguna de las dos. Muy bien, entonces vamos a hacer suposiciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a asumir estrella delta. Sabemos que la relación de transformación simple, bueno, vamos a dejarla aquí. Sí, perdón, la relación de transformación compuesta nos debe dar exactamente 0.288 para obtener ese valor como tal. Listo. Entonces vamos a mirar cuál es el voltaje de línea 1, voltaje de línea 2. Vamos a recordar esta formulita. En delta, voltaje de línea es igual a voltaje de fase, y en estrella, voltaje de línea es raíz de 3 veces voltaje de fase. Entonces aquí vamos a tener estos datos como tal. Muy bien, eso es lo que tenemos que recordar como para este caso. Sabemos que el primero, digamos acá, voltaje de línea 1 está en estrella, ¿cierto? Entonces como está en estrella, vamos a mirar, a hacer la formulita. Entonces, voltaje de línea es raíz de 3 por ese voltaje de fase en el primario. Claro está, ¿cierto? Entonces vamos a obtenerlo aquí, que sería 110 y enter. Nos dio ese valor. Y el voltaje en delta sería voltaje de línea igual a voltaje de fase, entonces esto sería A igual a voltaje de fase secundario, 220. Tenemos 220 y entonces sabemos también que la relación de transformación compuesta, no la había colocado, pero sí estaba aquí. Es igual voltaje de línea 1 sobre voltaje de línea 2. Y eso nos da 0.860 y miren que no nos aproxima a 0.288. Entonces tenemos esta conexión incorrecta. Entonces ya sabemos que la conexión no es como tal la que está prevista como en este enunciado. Entonces sabemos que no es una conexión estrella delta. Entonces por descarte podríamos decir que la conexión correcta es delta estrella. Sin embargo, hay que comprobarlo primero, dado que no tenemos como esa certeza. Primero hay que evidenciar que efectivamente sí sea este tipo de conexión. Entonces vamos a hacer como tal esa conexión. Entonces vamos a suponer que esa conexión ya es delta estrella. Muy bien, voy a eliminar esto de acá para que no nos ponga problema. Y entonces, aquí voy a bajar este, a subir este de aquí. Y estas son las ecuaciones que debemos ingresar ya en este apartado. Entonces, el primario va a estar en delta y el secundario en estrella. Entonces, vamos a colocar de una vez esta relación de transformación compuesta es igual voltaje de línea 1 dividido voltaje de línea 2. Y ahora sí, la relación, el voltaje de línea 1 en delta es igual al voltaje de fase. Entonces, tenemos 110. Y aquí lo que vamos a obtener es igual a raíz de 3 por voltaje de fase en estrella. Voltaje de fase en estrella en el secundario se dice que esto es 220. Vamos a dar enter y podemos observar que tenemos la conexión que estamos buscando. Ya la relación de transformación compuesta es 0.288, que es acorde a la que se estaba buscando. Entonces, podemos decir que esta es el tipo de conexión que tiene ese transformador para las condiciones dadas. Entonces, aquí sabemos que no es delta estrella
y que sí es estrella delta. Entonces aquí sombreamos esta en verdecito y aquí en rojo. Entonces sabemos que esa conexión efectivamente es es estrella delta. Muy bien. Entonces este es ejercicio 2. Vamos a colocarlo de esta forma. Ejercicio 1. Muy bien. Entonces, al tener esa conexión, vamos a mirar cómo quedaría en nuestro transformador. Teníamos algo pendiente y vamos entonces a explicarlo. ¿Qué conexión es el primario y qué conexión es el secundario? No estoy hablando de que el primario es en estrella, el secundario en delta, sino que estoy hablando, perdón, qué pena, en delta estrella, recordemos que la que dio fue delta estrella, qué pena aquí sí lo dije al revés. Como sabemos que el primario está en delta, el secundario está en estrella, entonces hay que mirar efectivamente el primario está en serie o en paralelo con respecto a las bobinas. Entonces, miremos que 110 voltios podemos obtenerlo fácilmente de tres maneras. Forma número 1, conectando solamente una bobina. Forma número 2, haciendo un paralelo entre bobina 1 y bobina 2. Forma número 3, haciendo un paralelo entre bobina 1, bobina 2 y bobina 3. Creo que no es lo ideal. Entonces, tenemos esas dos alternativas. Pero miremos la conexión en el secundario que debemos tener 220 voltios. Entonces, aquí, para obtener 220 voltios, lo que es más acorde realizar, básicamente es que es hacer una serie, unas bobinas en serie, con el fin de que estas bobinas en serie logremos obtener lo que vendría siendo la suma de esos voltajes. Entonces vamos a hacer esa conexión de estas bobinas en serie. Entonces vamos a empezar como tal uniendo dos de esas bobinas. Entonces inicio. Voy a darle aquí en dibujar. Vamos a dibujar esto en color verde. Estas dos en serie. ¿Listo? Entonces aquí ya tendríamos la salida, que sería exactamente de 220 voltios. Muy bien. Y el primario, como no tenemos como otra alternativa, definitivamente lo que va a hacer es un paralelo. Entonces, paralelo, vamos a conectar los mismos bornes como tal. Entonces, positivo con positivo y negativo con negativo. Voy a conectarlos como por aquí atrás para no hacer como mucho desorden acá. Y ya lo último que nos resta es sacar los cables. Sacamos un cable del positivo y un cable del negativo. Pues puede ser tranquilamente sacarlo incluso de acá de esta línea, no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a tener 110 voltios. Muy bien. Esto exactamente se debe hacer con los mismos, con la bobina 2 y la bobina 3. Entonces voy a eliminar estos dos. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo dos veces para no tener que repetir como tal el esquema. Ya lo último que nos queda hacer es conectar en delta y en estrella. Entonces, sabemos que el primario está en delta y el secundario está en estrella. Entonces voy a hacer como la conexión del secundario, dado que es como la más, digamos así, la más sencilla. Entonces vamos a unir esos terminales. Y aquí vamos a obtener estos cables. Estos cables los habíamos llamado ahorita como, vamos a poner esto por aquí. Vamos a llamarlo, por ejemplo, LA, LB y LC. Claro que en el esquema no es necesario colocar LA, LB, LC. Solamente es como para este tema de explicación. Y ya lo que nos resta aquí es hacer una delta. Entonces lo que hacemos en la delta, entonces ya tenemos como esa conexión entre positivos y negativos. Entonces lo que básicamente hacemos es sacar un cable de estos y lo vamos a conectar con estos. O sea, negativos los conectamos, digamos así, con los positivos. Estos los conectamos acá. Esto no es una serie, esto es como tal, es una delta, sino que es por el esquema como está constituido. Y ahora sí, lo último que hacemos es conectar este con este. Entonces ya vamos a ver la diferencia que podemos tener con el esquema.
y ya quedarían así. Vemos que en la delta conectamos diferentes polaridades. Para este caso, en específico, entonces conectamos lo que vendría siendo la delta en este caso de estos positivos con los negativos. Entonces, así quedaría como esta parte como tal. Muy bien, lo que resta sería sacar como los cables. Entonces, esto sería línea 1, línea 2 y línea 3. Ya lo último que quedaría aquí faltando es hacer la conexión en el software cada decimo. Entonces vamos a hacerla brevemente. Voy a abrir entonces el programa. Voy a llevarme esto para acá. Y voy a hacer tal cual la conexión que está ahí. Tal cual como se hizo hace un momento. Entonces vamos a obtener los transformadores. Entonces vamos a sacar solamente uno. Y entonces, al igual que la nomenclatura, vamos a decir que 2 es H1, H2, el 3 vendría siendo X1 y X2. Aquí tengo una de las dos trocadas, voy a mirar cuál es. Así es esto. Esto es H2, esto es H1 y OK, para que queden ahí. Entonces, como son dos transformadores, voy a agregar la otra y ya quedaría como esa conexión lista. Entonces sabemos que vamos a colocarle de una de las polaridades antes de que de pronto se me vaya a pasar. Entonces más. Queda como por aquí arriba. Más. Y aquí vienen al contrario. Más, acá. Vamos a colocar el menos. Aquí copiar y pegar. Me quedo por acá arriba. Acá. Bueno, no sé dónde quedó. Entonces vamos a dibujar texto. Aquí X2 es negativo. Aquí me quedó como este me quedó incorrecto. Se viene aquí abajo. Y ya serían como las polaridades que están tal cual en el esquema del transformador. Es decir, en este esquema de acá. Muy bien, entonces vamos nuevamente a empezar a conectar. Entonces sabemos que tenemos un paralelo. Voy a darle aquí en las líneas. Positivo con positivo. Negativo con negativo. Y el secundario, entonces habíamos dicho que es una conexión en serie. Muy bien, entonces aquí saco estas líneas. Y aquí quedaría. Entonces dibujar texto. Entonces aquí quedaría que esto vendría siendo 110 voltios. Los 20 voltios. Y listo, quedaría básicamente de esta manera. Entonces, para aplicarlo ya al ejercicio, vamos a copiar y pegar esto 3 veces.
Y muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la conexión en delta en el primario y también vamos a hacer la otra conexión en el secundario. Muy bien. Vamos a conectar este con este. Con este. Entonces quedaría de esa manera. Muy bien. Entonces ya tendríamos como tal esas deltas. Entonces vamos a sacar las líneas. Como tal, vamos a sacar solamente las líneas, dado que las conexiones delta no tienen neutro. Entonces, línea 1, vamos a suponer que es esta línea. Línea 2, vamos a suponer que es esta. Y la línea 3 va a ser esta, que está aquí. Vamos entonces a colocar estas líneas como tal de esta manera. Muy bien, aunque bueno, creo que, bueno, dejémoslo así, no hay como, a ver si nos deja deshacer, si nos dejó deshacer. Como por orden conectémosla aquí. Muy bien, queda como mejor así. Entonces ya tenemos como esa conexión en delta. Y nos queda hacer la estrella. Entonces la estrella sería tal cual como veníamos haciendo en el ejercicio anterior. Y aquí ya se sacarían las líneas que irían conectadas a un motor trifásico. Bueno, aquí se me excede un poco con esta línea. Y muy bien, y esta sería entonces la conexión de ya para esa parte del transformador. Entonces ya esto es como tal esa conexión. Entonces lo que restaría hacer es conocer el valor entre líneas y entre, entre fases, que es lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces aquí, por ejemplo, solamente se muestran los valores de línea, perdón, de fase como tal, ya habría que hacer los valores de línea. Entonces, como sabemos que la conexión inicial es en delta, entonces ya es de conocimiento de que en delta los valores de línea de fase son los mismos. Entonces, vamos a tener que, si hacemos una conexión, por ejemplo, entre estas dos líneas, ya faltaría como que agregar la otra, que sería entre línea 3 y línea 1. Vamos a tener también 110 voltios, al igual que en la parte derecha. Y aquí, en la parte, perdón, aquí, sí, en esta parte derecha. Y aquí vamos a obtener valores diferentes porque es una conexión en estrella. Entonces aquí dibujar texto. Aquí según el ejercicio, voy a mostrarla como por acá. Ese voltaje de línea es 381.05118. Entonces vamos a tener 381.05118. Entonces vamos a dejarlo solamente con dos decimales. Entonces aquí ya tendríamos este valor, y ya quedaría como pendiente el otro, que sería el de entre la línea U y línea W. Muy bien, entonces quedaría como pendiente ese último. Muy bien, este sería ese esquema de conexión para el segundo ejercicio. Entonces aquí ya está como mucho más resumido con respecto a lo que ya veníamos viendo en el ejercicio anterior. Entonces ya quedaría como de esta manera. Y bueno, igual no está de mal, entonces que coloquemos como el dato que nos falta. Que sería este.
Y pues creo que no me cabe aquí. Vamos a colocarlo donde no nos quepa más o menos. Listo, aquí nos cabe. ...110 voltios. Entonces, creo que no me deja, me hace no, bueno, no importa, ya se sabe que, bueno, creo que no se puede eliminar. Vamos a ver si nos lo deja eliminar. Listo, ya no lo dejo eliminar. Hasta esta línea por acá. Bueno, aquí está como complejo. Ay, qué raro, no me deja eliminar esta. Esta y sí, casi que no la muevo. Y vamos a moverla. Sin embargo, sí voy a agregar como tal el nodo aquí, como para que sepa que llega hasta acá. Ah, bueno, no había visto que se me ha eliminado esta línea de acá. Ay, no. Aquí. Ahora sí, nuevamente, vamos a ver si no nos pone problema aquí. Ahora sí quedó muy bien. Listo, entonces serían como las líneas de tensión de cada una de estas líneas como tal. Entonces voy a, bueno, aquí se me movió este valor. A ver si no me pone. Ahora sí. Ahí sí quedó bien. Entonces sería como esa conexión para tensión particular. Muy bien, entonces me gustaría mostrar también cómo es esa conexión, entonces como de delta estrella, como para hacer una prueba aquí en el programa. Entonces vamos a ingresar directamente a LVSIM, LabVolt, y vamos entonces a agregar 3 transformadores monofásicos. Entonces aquí vamos a agregar, vamos a colocarlo por nombre de pieza. Transformador monofásico, vamos a agregar este de aquí, vamos a agregarlos acá, abajo, para que sean esos 3 módulos como tal. Entonces ahí quedaría como eso, como esa parte ya registrada. Muy bien. Vamos a agregar entonces una fuente de alimentación. Vamos a por orden alfabético, entonces vamos a agregar esta. Por aquí, por ejemplo, y vamos a agregar un motor de inducción. En este caso, vamos a colocar como este jaula de ardilla, y eso sería como todo por esa parte. Entonces F11 para que se vea un poco más grande, y aquí ya tenemos como tal estos esquemas. Entonces vamos a conectar, vamos a hacer una conexión, vamos a hacer una suposición, dado que no podemos replicar el ejercicio porque estos transformadores tienen valores de tensión nominal diferentes a los que están en el laboratorio. Entonces vamos a hacer unas conexiones breves como para mirar esa gran diferencia que podemos tener con valores de delta y estrella. Entonces voy a conectar en serie ambas bobinas, en este caso me entregarían 48 voltios. El primario y el secundario sería 240 voltios. Entonces vamos a como esta conexión. Muy bien, entonces vamos a conectar entonces el primario en delta. Vamos a conectarlo como con un colorcito azul. Entonces en delta conectamos entonces, bueno, creo que no mencioné ahí en esos transformadores, este puntico es como la marca de polaridad que nos muestra. Entonces vamos a conectar, por ejemplo,
Entonces, sería este 4 con este 1, este 4 con este 1, y ya por último nos quedaría este 4 con este 1 también. O sea, conexión 4, 1 acá para que nos quede en delta esa conexión. Bien. Vamos a ver este cablecito aquí para que no nos estorbe. Ay. Creo que ahí sí quedó muy bien. Y vamos a conectar el secundario en estrella, como para que podamos ver como esa variación que va a tener como de los niveles de tensión. Muy bien, entonces conectemos las alimentaciones con amarillo. Entonces vamos a alimentar, por ejemplo, el 5. Bueno, perdón, pero es para vamos a alimentar el primario. En este caso mi primario va a ser el delta. Vamos a conectar, por ejemplo, acá el 5. Para que nos vea bien. No, qué pena, aquí me volví a equivocar. Estamos conectando el primario aquí, este viene acá. Y este 6, vamos a conectarlo acá. Muy bien. Y el secundario, que es la salida al motor, vamos a conectarlo como con este color rosado. Vamos a conectarlo directamente aquí a este motor de inducción. Como para asemejar la carga. Esto que estoy haciendo, creo que no lo dije, no hay que hacerlo en la guía, sino que quiero mostrar cómo se ve esta conexión sí, perdón, en este programa, que sería el LVSIM. Pero esta conexión no hay que hacerla para este trabajo. Quiero que solamente podamos medir aquí en el programa virtualmente cómo son esas conexiones. Entonces, hago esa referencia. Entonces vamos a mirar, ya tenemos como esa conexión, el primario en delta, el secundario en estrella, y ya tenemos como un motor de inducción en esta parte. Miren que es bajo el panel, es el mismo motor que veníamos trabajando. Ay, qué pena aquí. Quería como mostrarles la ficha técnica. Obviamente es la que se tiene acá. Esta es la ficha técnica del motor. Y aquí nos dicen básicamente como los datos nominales, ¿cierto? Es como tal una corriente nominal de 1.2 amperios máximo. Entonces, y se conecta a 120, 208 voltios. Entonces, para este efecto, pues no vamos como a... Lo que nos interesa es como conectar la carga, pero nos interesa más que todo mirar cómo ese funcionamiento que tiene. Que no me oculta esta barrita, pero tampoco hay problema. Muy bien, entonces para comprobar que realmente funciona, vamos a colocar 2 multímetros para medir voltajes y comprobar la teoría que estábamos viendo. Entonces, vamos a utilizar cables de color blanco, que están aquí al extremo, y entonces vamos a medir voltajes de línea y voltajes de fase, y vamos a mirar la conexión en delta, cómo se comporta. Entonces voy a medir voltajes de fase, en este caso para la conexión en delta, y voltajes de línea. Entonces voltajes de línea serían los cables amarillos como tal. Ay, no se vaya a mover, eso sería este de acá. Bien, entonces brevemente lo que vamos a hacer acá es que vamos a colocar esto en voltaje y este en voltaje. Entonces vamos a activar esos transformadores. Entonces sabemos que nominal el primario debe estar en 48 voltios máximo. Aquí hubo un problema. Sí, pero no sé por qué se ve apagado. Bueno, no sé qué pasó porque igual si tengo un error, él como tal se dispara la protección aquí, este inyuntor, pero no hay problema. Pero igual lo que yo quería mostrar es que en la conexión en delta, que es el primario, se obtiene exactamente un voltaje de similar
dado que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces podemos observar acá que ambos niveles de tensión son básicamente los mismos. Entonces miren que tenemos 4 voltios en este caso. Vamos a ver si, creo que era por la inercia del motor que no nos dejaba, bueno, aquí hubo como un problema con el disyuntor. Creo que entonces que estamos accediendo como a este voltaje. Pero sin embargo lo que queríamos era eso, que los voltajes de línea y voltaje de fase coinciden como tal. Entonces miremos acá que coincide. Y vamos a hacer la misma demostración, pero la conexión en estrella. Entonces ya apagué el motor, vamos entonces a mover este cable ya para este que es el rosado, o el fucsia en este caso. Y aquí vamos a conectarlo, es en el secundario. Y aquí es de saber que aquí los voltajes ya no van a diferir, pero por un factor de raíz de 3. Entonces vamos a activarle otra vez el motor y vamos a medir ese voltaje. Miremos aquí el que tenemos, vamos a aumentar un poquito más, vamos a ver hasta donde de pronto no excedemos el voltaje nominal. Bueno, aquí como que estoy excediendo la corriente. Entonces aquí vamos a aumentar brevemente. Y miren que tenemos 8 y 15 voltios. Y para comprobar que efectivamente nos está dando bien los resultados, vamos a sacar la calculadora y vamos a dividir 15.57 dividido raíz de 3. Y esto nos debería dar 9 o muy aproximado, 8.98. Vamos a poner un valor, creo, vamos a ver si de pronto nos deja subir hasta, no, a dejarlo entonces un poco más abajo. Bueno, creo que no nos deja como tal, pero básicamente sería esto. Entonces voy a volver a poner aquí esto. Y entonces, sí, vamos a poner 9.212 dividido raíz de 3. Y nos va a dar 5.31. Y es tal cual lo que aparece aquí directamente. Entonces miremos que esto ya nos da de indicio que estas conexiones están correctas. O estamos viendo bien los voltajes de línea y los voltajes de fase como tal. Entonces aquí ya tenemos como esas conexiones ya completamente realizadas. Bueno, entonces aquí superé el voltaje nominal muchas veces, listo. Bien, entonces vamos a dar paso brevemente a lo que vendría siendo el laboratorio 2. Entonces este laboratorio 1 ya está como nuevamente explicado. Y vamos a mirar entonces lo que sería la explicación de, perdón, el laboratorio 3, qué pena. Vamos a ver entonces la guía. Y entonces aquí se tiene como nuevamente la identificación. Entonces este es el laboratorio virtual de motor DC. Esta es la guía número 3 llamada, bueno, laboratorio virtual motor DC, aplicable al curso de máquinas eléctricas, en este caso de tecnología en electromecánica o tecnología en sistemas electromecánicos. Entonces aquí ya tenemos como tal ya lo que vendría siendo como cómo se va a desarrollar este laboratorio. Entonces, brevemente, como para resumir lo que hay que hacer, es hacer la conexión en el programa LV SimLab Volt y se debe tener un programa para grabar videos, en este caso grabar pantalla del computador, porque la idea es grabar como tal el monitor, y se prefiere utilizar el programa Microsoft Teams. Se puede utilizar otro software, pues no hay ningún problema, pero sino que Teams ya estamos familiarizados con él, entonces por eso sugiero que se utilice esta herramienta. Listo, entonces vamos a mirar más adelante que lo que se debe realizar. Entonces, estos son los módulos que debemos utilizar: fuente de alimentación, interfaz de adquisición de datos, motor generador de corriente continua, motor de impulsión, dinamómetro. Entonces vamos a utilizar estos 4 módulos y básicamente la idea es hacer estas conexiones. Entonces vamos a tener las conexiones de excitación independiente, que en excitación independiente básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener el campo de la máquina DC va a estar precedido directamente desde electroimanes. En este caso el electroimán vendría haciendo como esta conexión que aparece en esta parte. Y en la parte derecha vamos a tener lo que vendría siendo la armadura. La armadura ya es
es como tal el devanado que tiene en el rotor, el motor. Y aquí sería como el estator, como hacer como esa analogía como tal. Entonces aquí tenemos como toda la explicación. Entonces también la segunda conexión va a ser en excitación en paralelo, en shunt. Entonces aquí se tiene como también la resistencia de armadura, la resistencia de campo, que en este caso no necesitamos como una fuente independiente como para este tipo de conexión. Y lo último sería este motor DC con excitación en serie, que ya observamos que se tiene como tal la bobina de excitación. En este caso estaría efectivamente en serie, bueno, valga la redundancia, con respecto a la bobina de armadura. En cambio aquí en shunt está en paralelo. Muy bien, entonces lo que se pide en este entregable es que cada equipo debe realizar un video donde se evidencia las conexiones de cada uno de los circuitos y su análisis en el programa LV-SIM Black Bolt. ¿Cuál es el análisis que se va a realizar? Entonces se va a hacer la conexión y lo que más me interesa es esta parte de la sección .3.3 de cada conexión, que es energizar el sistema y comparar el comportamiento de las variables mencionadas. Como mínimo, se debe analizar y explicar 4 efectos producidos al modificar valores de tensión, resistencia, velocidad, carga, sentido de giro, entre otras. Es decir, vamos a tener aquí como explicar qué fenómeno ocurre en cada parte, que aplique y que mínimo se explique en 4, ¿cierto? ¿Cuáles 4 podrían ser? Como mirar cómo se hace el cambio de giro, como mirar cómo hacer que efectivamente el rotor gire en sentido contrario, qué se debe modificar para ello, qué tal si le colocamos una carga, cómo nos varía el campo, cómo nos varía la corriente, ¿cierto? Otra cuestión que podríamos variar es el reóstato. Entonces podemos decir, al aumentar la resistencia al reóstato, lo que puede ocurrir es que, no sé, el motor gire más rápido, gire más despacio, la corriente sea en shunt, en serie o en excitación independiente aumenta, disminuye y cosas así por el estilo. Entonces, la idea es como hacer ese análisis de 4 efectos que efectivamente ocurren en esa máquina. Y al realizar ese análisis, la idea es mirar qué efectos inducidos ocurren. O sea, cuál es el efecto en la carga, el efecto en el voltaje, el efecto en la corriente y el efecto en la velocidad. Entonces, esos son como 4 aspectos que se pueden mirar muchísimos más, pero solamente como mínimo van a ser 4. Y aquí en las notas es lo que más me interesa también que tengan muy en cuenta, y es que cada vez que realicen una conexión, independientemente de la que sea, es supremamente importante apagar el módulo de alimentación. ¿Por qué? Esto se utiliza con el fin primero de fomentar la práctica en un caso real, o sea que ustedes sepan de que realmente no se puede desconectar un cable si está energizado, porque esto no podemos ser un conductor fácil, en este caso, conductor eléctrico puede ser nuestro cuerpo y obviamente una descarga eléctrica puede ser incluso mortal, entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Y lo otro es que podemos afectar el equipo, pero principalmente la vida y después el equipo. Entonces hay que tener en cuenta que esas 2 afecciones por un descuido las debemos evitar a todo caso. Por eso es importante el estudio de estas máquinas para comprender el funcionamiento y por otro lado para evitar de pronto estos problemas que se pueden tener energéticamente. Entonces, vuelvo y repito, es muy importante desconectar los módulos, o sea, apagar la fuente de alimentación cuando se vaya a hacer algún cambio de conexión. Muy bien, entonces voy a mostrar brevemente también en el LV-SIM cuáles vendrían siendo como tal esas conexiones como para tenerlas muchísimo más presentes y poder resolver dudas que se tengan. Entonces vamos a primero obtener los módulos. Entonces voy a recargar esta página. Recordemos que esto lo podemos guardar si queremos. ¿Cuánto lo podemos guardar? Por ejemplo, vamos a guardarlo de esta manera. Le doy guardar. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio. Le voy a dar guardar. Y yo tranquilamente puedo recargar esta página, F5, y lo puedo volver a abrir. Entonces aquí como para mostrarles que eso sí se puede hacer, es abrir memoria local, seleccionar archivo, darle escritorio y vamos a darle
el trafo, abrir, y vamos a darle a abrir. Se demora, pero miren que nos conserva las conexiones. Entonces, es una muy buena alternativa para cuando vayamos a tener como esos circuitos y los queramos guardar. Entonces, vamos a sacar los módulos, le va a dar número de pieza. Entonces, tenemos primero la interfaz de adquisición de datos. Esta siempre va a estar al final. Colocarla, por ejemplo, aquí. Motor de impulsión dinamómetro, que es la otra que necesitamos. Una fuente de alimentación. Y necesitamos un motor generador de corriente continua. Ya habría que buscarlo en dónde está y sería este. Entonces aquí ya están como tal los 4 elementos que vamos a estar utilizando para esta práctica. Es muy importante realizar las siguientes conexiones para los 3 circuitos. Entonces voy a explicar qué es lo mínimo que debemos hacer en cada uno. Entonces, el primer paso es energizar esta interfaz de adquisición de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, por ejemplo, con un cable azul, vamos a conectar la salida del par con respecto a estas entradas análogas de esa interfaz de adquisición de datos. Lo mismo con esta velocidad, vamos a hacerla acá. Y la conexión a tierra. Si no se hace esta conexión a tierra, el programa no va a funcionar. No nos va a mostrar cuál es la velocidad angular y el torque ya en los aparatos de medición que están acá, que recordemos que es este cuadrito. Muy bien. Lo otro que se debe hacer es energizar los módulos. Entonces, en este caso, de aquí vamos a venir acá. Vamos a meter este módulo aquí y este lo vamos a conectar acá. Que en este caso es una conexión de frecuencia y aquí es una conexión aquí es conexión a frecuencia y aquí es una conexión de alimentación a otra frecuencia. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y lo otro es bajar estos paneles frontales y conectar directamente el motor. Entonces aquí subir panel, subir panel. Entonces, esto es lo que vendría siendo como esta parte de la conexión. Entonces aquí ya tenemos, digámoslo así, la plantilla, por así decirlo, para cuando vayamos a hacer estas conexiones. Lo que podríamos hacer de pronto, si queremos conservar estos datos, es guardar y cuando vayamos a hacer la conexión del otro motor, podemos abrir esta misma, porque ya tendríamos como esta guardada. Muy bien. Vamos a hacer, por ejemplo, una conexión vamos a conectarlo, por ejemplo, en excitación independiente, por ejemplo. Entonces vamos a alimentar esta excitación independiente, que vendría siendo la bobina en shunt, como se muestra aquí. Y 6 y 7. Entonces aquí ya tenemos como esa excitación independiente conectada. Muy bien. Entonces, ¿qué más conectamos aquí? Vamos a medir, por ejemplo, el voltaje que pasa a través de esa bobina. Pues ya sabemos que en pocas palabras lo que se tiene es la medición del voltaje como tal de esto, pues da lo mismo si lo colocamos acá también. Entonces vamos a colocarlo aquí como para no llenar mucho de cables esa parte superior. Muy bien, aquí tenemos ya, por ejemplo, medida, ya lo que vendría siendo esa conexión de excitación independiente. Muy bien, otro que podemos medir es la corriente, entonces podemos eliminar este cable, porque recordemos que los amperímetros deben estar conectados en serie para que podamos como medir esa corriente. Entonces vamos a colocarla, por ejemplo, acá. Y vamos a conectarla, por ejemplo, acá. Miremos que ya tenemos los amperímetros conectados como tal. Entonces ahí estamos alimentando el campo de la máquina. Bien, entonces ahí tenemos ya como esa parte de la conexión. Y ya lo que resta es conectar el devanado de armadura. Entonces la armadura la vamos a conectar con color. Vamos a conectarla con este color. Con amarillo, listo. Entonces el amarillo, vamos a... ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a conectar entonces... conectamos entonces este positivo con este positivo. Y ya este uno quedaría con este. En que ya estamos alimentando ya la armadura de la máquina. Y bien, quedaría como así. Sin embargo, vamos a aprovechar y vamos a medir entonces también tensión. Entonces voy a colocar otro cablecito, vamos a colocarlo naranjado. Entonces, uno aquí. Conectemos estos, a ver cómo nos va.
conecte y listo. Entonces, bueno, se confunde mucho con este, voy a eliminarlo para que hagamos una conexión de un amperímetro también. Coloquémoslo de este color. Entonces el amperímetro vamos a colocarlo entre coloquémoslo entre 1. Y este negativo. Cierto, tenemos que va positivo, que iría entonces a este cable 2, iría positivo, de aquí viene acá directamente al amperímetro y conectamos al negativo. Entonces ahí tenemos como esa conexión directamente en excitación independiente. Entonces vamos a disminuir un poquito esta ventana y vamos a abrir entonces lo que sería los aparatos de medición. Entonces ver, disposición, aquí vamos a darle 2 columnas y vamos a darle 3 filas para que nos quede algo así. Entonces estamos midiendo realmente 6 cosas diferentes. Vamos a disminuir un poquito el tamaño de esto. Se disminuyó demasiado, vamos a subirlo otra vez. Listo, creo que está bien. Y vamos a mirar lo que necesitamos. Necesitamos E1, E2 y 1 y 2. Entonces aquí nos faltan estos dos. Y estos son par, torque, aceptar. Y aquí tenemos también lo que vendría siendo la velocidad. Velocidad sería hasta n. Mucho cuidado que esta no es, sino que es la n. Aceptar. Entonces ahí ya nos quedaría. Y le vamos a dar regeneración automática. Porque si no le damos esta opción, lo que va a ocurrir es que nos va a estar mostrando valores actuales, pero cuando se no modifica no la muestra como tal. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces vamos a encender esa interfaz de adquisición de datos y vamos a activar el motor. Vamos a prenderlo. Entonces miremos aquí ya nos sale inmediatamente el campo. Ya tenemos una corriente de 0.5 amperios que está circulando a través de esta bobina de excitación independiente. Vamos a aumentar el voltaje de ese motor para que empiece a girar. ¿No? Estamos en la velocidad nominal. Hay que recordar que este motor tiene una corriente de armadura de máximo 2.8 amperios, entonces no vamos a superar eso. Por eso vamos a ir monitoreando esta parte de I1. Vamos a aumentar más, aumentar hasta el voltaje nominal. Miremos que él sigue girando de todas maneras. Y aquí ya se va a estabilizar. Muy bien. Posteriormente lo que vamos a hacer es aumentarle carga para que ver cómo varían estos datos corriente, torque y velocidad. En este caso el torque es 0 porque no le estamos introduciendo carga. Pero aquí en la parte derecha, donde dice modo, lo vamos a colocar en esta opción de DIN. Y aquí, en esta perillita, aumentamos la carga. Entonces miremos que aquí incluso lo podemos monitorear acá también. Vamos a ir aumentando la carga y vamos a ir monitoreando la corriente. No nos debe superar 2.8 amperios. Miremos que cuando variamos esto, la corriente se eleva demasiado, pero vuelve a estabilizarse. Entonces, importante no superar 2.8 amperios, que es la corriente nominal. Si la superamos, debemos bajar la carga, porque a pesar de que él sigue funcionando, se nos puede disparar lo que sería la protección a este disyuntor. Entonces miremos que está en 2.898. Entonces miremos que efectivamente ese es como el valor, claro, está superando incluso la corriente nominal. Podemos disminuirlo un poco, pero es que casi que con dos bueno, 1.7 para este caso, aunque estaba mejor ahorita, Newton metro, se podía obtener ese torque máximo a una corriente nominal máxima, que es como tal. ¿Qué podemos hacer aquí también? Variar el reóstato. Entonces aquí vamos a disminuirle un poco la carga, como para que no quede. Entonces esto como tal es un reóstato que llega hasta los 500 ohmios. Aquí está en 0. Si lo empezamos a aumentar, miremos qué pasa con la velocidad. La velocidad va a aumentar increíblemente bastante, pero la corriente está muy alta también. Entonces tenemos que tener como cuidado con esa parte de que no se nos vaya a aumentar demasiado. Miren que llega hasta los 4 amperios, perjudicial para un motor. Entonces miremos que la velocidad aumenta cuando varía también el redosato que está en la bobina de campo. Muy bien, esto era lo que quería mostrar entonces para
este tipo de conexión. Entonces, aquí está la explicación de ambos laboratorios. Entonces, quedo atento a las dudas, inquietudes que se puedan presentar. Entonces, un feliz día y espero que se encuentre muy bien. Hasta luego.